Así es, el año pasado toqué más de 100 canciones, toqué más de 72 shows y cerré el año tocando para más de 8,000 personas. Fue un año muy intenso y estoy muy contento por todo lo que logré. Y desde que comencé a tocar con proyectos más formales, con una agenda de trabajo, que fue en el 2022, en diciembre, por la misma emoción de tener mejores oportunidades, cada año he ido haciendo un registro de los shows. También las canciones que he tocado, que me he aprendido, y las ciudades en las que he tocado, para medir mi desempeño y compromiso, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y me ha ayudado mucho por lo menos usar la métrica de shows en el año como para evaluar mi desempeño y compromiso conmigo mismo. Tengo, como ya mencioné, otras métricas, otras formas de medir mi desempeño, pero quiero centrarme en la cantidad de shows, porque al final eso es lo que quiero hacer, tocar en vivo con la mayor cantidad de proyectos posibles frente a la mayor cantidad de personas que se pueda y finalmente vivir de la música, ¿no? Entonces, ahora para hacer un mini resumen y contexto, en el año 2023 toqué 27 veces. La mayoría de esos shows fueron con Morelo y el tributo a Paramore. Y pues me entusiasmó tanto que dije, ahora el 2024, esos números los tengo que superar. Aunque no fue del todo así. Y toqué 25 veces en el año 2024. Igualmente la mayoría de los shows fueron con Morelo y con el tributo a Paramore. Si bien está debajo por de lo que logré en el 2023, saqué mi primer álbum con Spirit y comencé a observar que empezaba a tener nuevas oportunidades de otros proyectos, donde me buscaban para que yo reemplazara al baterista o algún evento que se iba a hacer, como el tributo a Michael Jackson con la Academia de Canto, que se llama Méndez Studio, que esa es otra historia larga para otro video, pero fue una gran experiencia. De hecho, tengo un par de videos en YouTube. Pero empecé a darme cuenta que iba siendo como mi propio camino, por así decirlo. Y para finales del año 2024 proyectaba que el año siguiente, el 2025, por las circunstancias en las que estaba o por las circunstancias que padecían los proyectos en los que estaba, probablemente iba a tocar muchísimo menos de 25 shows. Y para mi sorpresa terminé tocando, como dije, 72 veces. Toqué más de 100 canciones y toqué con 8 proyectos distintos. Toqué con Rojo Mate, con Riots, con Mala Suerte, con Spirit, con Morelo, el tributo a Paramore, con Monday y con Quique Jiménez. Pero bueno, no me adelantaré con spoilers. Iré platicando cómo le hice para lograr todos estos números tan altos, al punto de ser mi mejor año y, si se puede decir, el más exitoso que he tenido. Hubo de todo, entré a nuevos proyectos, me salí de otros, gané dinero, perdí amistades, lancé nueva música, también videos musicales, se tiraron a la basura otra música y otros videos, colaboré con marcas, incluso, de verdad hubo de todo. Y bueno, para fines ilustrativos estaré mostrando una gráfica para irme en orden de mes con mes. Bueno, entonces en enero, como todos los años en la industria de la música, prácticamente no hay shows, entonces se puede decir que es un mes muerto de descanso. Y la verdad es que estaba un poco en crisis porque veía que el proyecto en el que estaba, el proyecto que me daba mucho movimiento, mucha chamba, solo tenía agendado un show para junio del 2025. Y yo ya tenía 2 años probando un poco de lo que es la vida de un músico independiente, que turea y tiene fechas.
importantes en recintos importantes y no quería estar la primera mitad del año sentado sin hacer nada. Entonces me llega un mensaje de un amigo bajista que toca en un grupo versátil, el buen Jonsi. eh, Me escribe para invitarme a audicionar para entrar a Rojo Mate, que tocan pop, rock y cumbias en español y tienen una agenda de trabajo bien establecida. De hecho, los admiro bastante. Fue una gran experiencia, por eso se ve en la gráfica que la mitad del año fue la más activa, porque ensayábamos los lunes y tocábamos de jueves a sábado, de 2 a 3 veces por noche. Alguna vez llegamos a tocar hasta 4 veces por noche. Eh, de hecho, mi primer fin de semana en Rojo Mate fue en mi cumpleaños y me terminé durmiendo como a las 4 o 5 de la mañana. Y bueno, duré 3 meses, casi 4 prácticamente, si contamos la audición, que yo me estuve preparando para aprenderme el repertorio y entre que decidían y así. Y en realidad se sintieron como 5 años. La vida nocturna de verdad es muy pesada y yo en general, quienes me conocen, saben que yo no me desvelo mucho en general. No soy de fiestas ni mucho menos de antros y si me desvelo a las 4 de la mañana, de hecho me puede empezar a doler la cabeza y así. No tengo mucho aguante pues. Y justo tocando con Rojo Mate a las 12 de la madrugada o incluso a las 2 o 3 de la mañana, tenía que estar tomando ahí refresco o a veces me llevaba snacks para sobrevivir, porque no hay mucho tiempo de descanso entre los bares, porque era primero montarte en el bar uno, luego desmontarte, luego rapidísimo para irte corriendo al bar número 2, montarte, tocar, desmontarte y luego ir al bar número 3 y así, ¿no? Y al principio como yo no era un baterista versátil, yo no tocaba cumbias, tenía que estar aprendiéndome el repertorio el domingo para llegar el lunes al ensayo y practicar el set del siguiente fin de semana. Era una locura. Tocábamos una hora en cada lugar y sí terminaban siendo entre 15 y 20 canciones por semana, más o menos. Había muchos medleys y claro que había muchas canciones que conocía, especialmente pop y rock en español, pero igual aprendérmelas en la batería con tantos cortes, en los medleys y así, pues en realidad le tenía que dedicar mucho tiempo para hacer las cosas bien. Y volteando atrás me emociona y me hace sentir orgulloso de mí porque sí era muy pesado, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Fue necesario para foguearme. Luego dicen que todo músico debe pasar por esa etapa de el grupo versátil, ¿no? Como para tener esa experiencia de el hueso. Y justo aprender a tocar nuevos géneros fue un reto. Si bien el pop y el rock en español sí era algo que escuchaba o crecí escuchando, pues las cumbias de plano, eso sí, ¿no? No me ponían mis papás cumbias de chiquito. Pero bueno, fue una gran etapa. Entonces, eso fue de mi vida a partir de enero, audicionando hasta abril, mediados, finales, más o menos. Y decidí salirme porque era más sueño que vida. De verdad, hasta mi hermana me llegó a decir que me veía demacrado. Y sobre todo porque pues es un trabajo fijo. Y pues en Rojo Mate, como en muchos otros grupos versátiles, se toman muy en serio crecer y tener mejores oportunidades, eh, que las oportunidades sean mejor pagadas. Y además ellos querían invertir en videos, en fotos, en vestuarios, para justo ir creciendo. Y yo no quería estorbarles en ese sentido, porque
estaba persiguiendo algo que fuera justo turear. Pues sí, yo tengo otros objetivos donde afortunadamente no dependo económicamente de Rojo Mate para vivir y me puedo dar el lujo de intentar apostarle un proyecto de música original o estar trabajando con un artista ya consolidado. Y estar en el grupo versátil puede limitarte en ese sentido, porque pues hay un compromiso fijo en una ciudad, ¿no? De todas formas, para antes de la mitad del año ya había cumplido mis metas principales, que eran la cantidad de veces que toco en el año y ganar más dinero del que gané el año anterior. Y los años anteriores ya había ganado dinero, pero claramente con el grupo versátil se superó por mucho esa métrica. Que ojo, no tengo tan estricto como en una empresa que tiene porcentajes de crecimiento definidos y así, pero me sirve también tener el tema del dinero, la métrica del dinero para exigirme y mantener una disciplina y seriedad, porque en algún punto quiero dejar de trabajar en el ámbito godín, por así decirlo, y dedicarme 100% a la música. Pero bueno, esa es otra vida a desarrollar. Y afortunadamente tuve tiempo para respirar de tanta desvelada, por eso en la segunda mitad del año comencé a tocar menos. Lógicamente porque mi salida de Rojo Mate y mi proyección de los proyectos en los que tocaba fue cierta, íbamos a tocar menos. Y alguna vez hablé con Pingo y me dio un consejo que me hizo eco en esos momentos. Todo lo que vayas a hacer, asegurarte de no depender de nadie. Entonces, si quiero vivir de la música y los proyectos en los que estoy me ponen límites y yo veo que puedo avanzar de otra manera, pues lamentablemente tendré que tomar decisiones complicadas y principalmente por eso fui desarrollando como mi propio camino. De hecho, estuve preparando como mi salida, por así decirlo, porque aproveché el tiempo que estuve en Rojo Mate para también subir contenido con todo el repertorio que me fui aprendiendo, para crecer tanto en la cantidad de veces que tocaba como en las publicaciones, porque si de por sí ya me estaba aprendiendo tantas canciones, como para asegurar que ya me las aprendí, subía un clip a Instagram o a TikTok y ayudaba mucho para estar presente en ambos mundos, en el físico y en el digital. Y bueno, de mayo a septiembre fue la transición de dejar unos proyectos y cumplir con los últimos compromisos que tenía con ellos. Y afortunadamente a la par llegaron otras oportunidades, como tocar unos shows con Quique Jiménez, uno de ellos tocando su show headliner aquí en Monterrey y otro en Fundidora, en el Festival de la Cerveza, siendo una muy buena oportunidad de aprenderme ahora con él 20 canciones en poco tiempo y precisamente ayudó mucho haber estado en el grupo versátil para tener esa rapidez. De todas formas me costó mucho porque seguía cansado mentalmente y emocionalmente de todo lo que había pasado y vivido en esos meses. También por cosas personales, ¿no? Pero bueno. Bueno, y para mi fortuna, a finales de agosto, Monde me invita a unirme al proyecto, cosa que me puso muy feliz y también muy nervioso, porque de por sí soy fan de todo lo que hace Monde. Sé que tiene oportunidades muy fuertes de abrir shows, conciertos a bandas de primer nivel. Él abrió a Askin Alexandria en su momento eh, y a otras bandotas. Ha tocado en festivales, tiene escuela gringa él, tocó en el Warp Tour según yo. Y tiene colaboraciones con gente muy pesada en sus canciones.
Entonces fue para mí un honor recibir esa invitación. Y de hecho ya tengo dos blogs donde traté de recopilar la experiencia de varios shows. Y pues bueno, me exigió mucho en varios aspectos, sobre todo en la parte técnica. Nuevamente me sacó de mi zona de confort. Todavía tengo mucho trabajo por delante, porque hay varias áreas de oportunidad que yo solito sé que puedo mejorar y quiero entregarlo al proyecto. Y para este punto, con la cantidad de shows que llevaba, también era impresionante pensar que ensayaba demasiado con todos los proyectos, ¿no? Y sumando además los ensayos que tenía yo en solitario en mi casa. Y pues justo con Monde siendo un género más pesado, si bien lo conozco el género, en realidad no lo toco tan seguido. Entonces también ensayamos bastante. Y al final Monde siendo baterista me corregía y me daba consejos o instrucciones muy claras que me ayudaban bastante y me retaban a seguir exigiéndome, ¿no? Y bueno, toqué en el mismo escenario que On the Road, que Memphis Mayfire, y tener la experiencia que ellos tienen durante los 9 meses del año o durante todo el año que turean, fue una buena gasolina de motivación para seguir avanzando a pesar de los retos que tenía, ¿no? Y bueno, luego también estuvo buenísimo el headliner de San Venus. Yo me enfermé ese día, de hecho, pero bueno, me tomé unas pastillas y me llené de electrolitos y bueno, la adrenalina del show estuvo muy bien, principalmente porque la gente que está muy prendida y porque Monde es un buen frontman, es un gran frontman. Estuvo muy bueno ese show, el de San Venus. Fue sold out y fueron como 300, 400 personas y estuvo increíble. Culminando así el año tocando 7 shows con Monde, siendo el último a abrir el concierto de Rasmus frente a más de 8,000 personas, más o menos, y fue una locura. De los momentos más memorables del 2025, además de los que ya he mencionado, puedo destacar también los dos sencillos que saqué con Mala Suerte y que tocamos además por primera vez fuera de Monterrey. Y fue un viaje muy bueno, muy agradable. Y además también que empecé a subir contenido con la batería de Mus y empezar a llevarme con ellos, a tener ahí una relación con la marca. Em, y también incluso aprender a usar la batería eléctrica, ¿no? Para sacarle el mejor sonido y así. Ahora, para mencionar algunos otros aprendizajes, sé que puede parecer complicado cumplir o lograr el sueño de vivir de la música, de estar de tour, de tocar y así. Pero yo llevo tocando en bares desde que tengo 16 años. Claro, no tan frecuente como ahora y sin mucha estrategia y determinismo, pero he descubierto que un buen indicador clave de desempeño para saber si estaba haciendo las cosas bien era que me invitaban a formar parte de otros proyectos. A veces solo era cubrir al baterista, a veces solo era grabar unas canciones, pero con el tiempo lo empezaba a catalogar en mi cabeza como semillas que iba dejando, porque muchas, casi la mayoría, las aceptaba, sobre todo si las oportunidades se acomodaban a mis circunstancias. Y sí he sido el meme de que estaba en 8 bandas y que el baterista está
todas las bandas y así. Y es una gran ventaja porque cuando no tocaba con una banda, tenía ensayos con otra y cuando no, tenía alguna grabación y si no, pues yo mismo grababa drum covers o así. Entonces, también saber cuándo te conviene aceptar una propuesta y cuándo no, es multifactorial en realidad. Muchas veces no hay un beneficio económico, pero sí de exposición o de contactos. Puedo hablar de esto en otro video, pero básicamente seguía el consejo de Travis Barker, que escribió en su libro, de tocar de todo y tocar con todos lo más que se pueda. Y estas semillas pueden tardarse en brotar, pero si mantienes el suelo fértil, siempre brotarán buenos frutos. Ahora, sobre los aprendizajes de aprenderme más de 100 canciones, ayuda mucho que ya tenía una idea inicial de lo que voy a tocar. Tal vez solo conocía el coro de algunas canciones o así, pero ayuda mucho escuchar de todo para tener un poco de trabajo adelantado para momentos así, de un repertorio amplio. A veces me tenía que desvelar mucho y dormir poco para lograr todos estos objetivos, ¿no? Ahora, otro de los aprendizajes que hago conciencia es que es normal sentir miedo, pero yo creo que de todas formas hay que tomar decisiones difíciles, como en mi caso que fue dejar un proyecto o dos o tres, porque si se está trabajando continuamente en crecer, si te estás esforzando y hay resultados, ¿por qué sería distinto en el futuro? Es decir, si ya tengo un ritmo de trabajo propio, mientras no toco en vivo, estoy subiendo contenido y si no, estoy grabando rolas nuevas, y si no, estoy practicando algunos ejercicios en el doble pedal, y si no, estoy trabajando en un blog, y si no, voy a un show a aprender cosas nuevas, hay que estar proactivos para justamente no marchitar todo lo cosechado. Entonces, lo voy a repetir. ¿Por qué sería distinto en el futuro? Entonces no hay que tener miedo a tomar decisiones así difíciles. Ahora, como otro aprendizaje, recientemente hice conciencia de lo difícil que es persistir en este camino, porque el único que me exige soy yo. No hay nadie detrás de mí pidiéndome que siga tocando, en realidad. Sí, llegan propuestas, pero mantenerlas constantes depende completamente de mí. Y es muy verdad que todos somos reemplazables. Y esto de ser reemplazables depende de la perspectiva que le des. Si es lamentable ser reemplazable o si es un reto, ¿no? Para justamente cuestionarte cada día si seguir en el mismo camino o no. Por eso invito mucho a hacer estos ejercicios de escribir para voltear a ver el pasado y ver la distancia recorrida. Bueno, y ahora para cerrar, sí hay planes con Monde, sí hay planes con Mala Suerte y con otros proyectos, pero pues todo puede pasar y no me gusta dar por hecho mi lugar en cualquier proyecto. Me gusta cuidarlo y atenderlo. Por eso ahora solo puedo decir que estoy trabajando en ser mejor baterista y músico para estos proyectos y otros que están surgiendo, como han surgido en años anteriores. Lo bueno de hoy en día es que existe el mundo físico y digital y en ambos las posibilidades son muchísimas para poder vivir de la música. Y bueno, es la primera vez que hago un video así de personal, donde voy desglosando como mi trayectoria, pero no quería dejar de pasar la oportunidad después de pues el año tan ajetreado y tan activo que tuve. Y aunque ya sea abril del 2026, quería dejar el registro como tipo una bitácora para mi yo del futuro.
Y por lo menos hacer el ejercicio de introspección me ayudó mucho. Y si a alguien le sirve o tienen preguntas de algo de lo que mencioné, quizás si me dicen, las puedo contestar en algún otro video o a ver qué puedo hacer. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Sobres.